Sean bienvenidos al canal de Dividendos México. Mi nombre es Renan Ribeiro, soy el creador del canal y también de la página de dividendos.com.mx. Y hoy vamos a hablar un poco más sobre Fibra Monterrey y sobre el follow-on que Fibra Monterrey va a hacer en el mes de septiembre. La noticia que tenemos es: alista Fibra Monterrey emisión subsecuente de capital por 3.450 millones de pesos. Si inviertes en Fibra Monterrey, que cotiza con la clave FMTY14 y quieres saber un poco más de ese proceso, entonces acompáñame aquí en este video. Vamos a ver aquí algunos puntos durante el video. Vamos a ver primero qué es un follow-on, por qué las fibras recurren a un follow-on, cuáles son las consecuencias de un follow-on y lo que tenemos de noticias hasta este momento sobre la oferta que va a hacer Fibra Monterrey en la primera quincena de septiembre. Para empezar, ¿qué es el follow-on? Eso es una palabra en inglés. En español utilizamos emisión adicional de certificados. Y esa es una alternativa que las fibras tienen para crecer. Recuerden que las fibras son fideicomisos de bienes raíces y ellas no pueden apalancarse de una forma tan alta. Son instrumentos que crecen de una forma un poco más despacio, de una forma más lenta. Y como la fibra distribuye un 95% de su resultado fiscal, queda un margen muy pequeño para reinvertir en la propia fibra. Entonces es natural que el crecimiento sea orgánico. El crecimiento orgánico es un poco más despacio y la fibra entonces se recurre a algunas herramientas, algunas técnicas para intentar crecer de una forma más rápida. Cuando hablamos de empresas, de acciones, una empresa tiene la total condición, principalmente si es una empresa en crecimiento, de crecer un 20, 30, 50, 80, 100% sus ingresos de un año a otro, pero con las fibras eso no pasa porque por la naturaleza del instrumento, ese instrumento ele já cresce de uma forma um pouco mais despacio. Então, o que devemos esperar de uma fibra, por exemplo, uma fibra que tenha 100 imóveis em seu portafólio, é que ela pode crescer talvez 3 imóveis de um ano a outro, ou 5 ou 7 imóveis, e assim vai crescendo pouco a pouco o número de propriedades dentro do portafólio. As fibras, então, utilizam algumas ferramentas para crescer, como, por exemplo, reinvertir las ganancias que ha generado. También puede emitir títulos de deuda o emitir nuevos certificados para recaudar más dinero para su expansión. De una forma general, ya hablando en números, una fibra, por ejemplo, que tiene 100 millones de títulos, puede emitir, por ejemplo, 20 millones de títulos más, y lo que consigue recaudar de dinero a través de la emisión de esos 20 millones de títulos más es para financiar su expansión, la compra de nuevos inmuebles. Y ese es el concepto básico de un follow-on. Significa la emisión adicional de certificados, como el ejemplo que yo mencioné. Si tiene 100 millones de títulos, emite una cantidad más, puede ser por ejemplo 20 millones, y ella siempre va a ofrecer la posibilidad para los accionistas actuales de seguir manteniendo su participación. Ahora, ¿será que vale la pena participar de un follow-on de una fibra? Recuerda que cuando se realiza ese follow-on, quien tiene ya los certificados actualmente tiene la prioridad, porque lo que hace la fibra primero es preguntar: hey accionistas, ustedes que ya tienen títulos, ¿ustedes quieren comprar más títulos? Y por cada cierta cantidad de títulos que tiene un inversionista, él puede tener un derecho de comprar una otra cantidad. Por ejemplo, a cada 6 títulos que él tenga, él puede tener el derecho de comprar un título más. Ahora, ¿será que vale la pena participar de un proceso de follow-on de una fibra? Aquí yo considero dos partes principalmente, dos puntos. Primero, el precio que va a ser ofrecido, y segundo, qué es lo que la fibra está pensando en hacer con ese dinero de la nueva emisión de certificados. Y hablando un poco más específico de esa segunda parte, vamos a encontrar aquí el concepto de copy rate. Copy rate en inglés. En español tenemos el concepto de tasa de capitalización. Es cuánto la fibra está teniendo de retorno por tener ese inmueble en su portafolio. Una fibra entonces que tiene un copy rate de un inmueble en 10% significa que espera tener el retorno de esa inversión en 10 años. En esa parte es muy importante saber cuál es el copy rate actual que tiene la fibra en su portafolio, cuál será el copy rate de la compra o de las compras que la fibra piensa en hacer con la emisión de nuevos certificados. El copy rate de los nuevos inmuebles necesita ser al menos igual al copy rate que la fibra ya tiene o mayor para generar mayor valor a los accionistas. Si no, lo que la fibra va a estar haciendo es exactamente al revés, va a restar valor de la inversión de los inversionistas. Vamos con un ejemplo práctico con números para que sea más fácil para entender. Quien ya invierte en fibras tal vez ya haya pasado por alguna situación de ese tipo, ya entiende un poco más, pero quien está empezando ahora es natural tener dudas sobre ese proceso de follow-on. Voy a proporcionar aquí una serie de ejemplos y esos ejemplos se van a complementar. Vamos a ver cómo era antes de un follow-on, un ejemplo, qué es lo que va a pasar después del follow-on y la mezcla de esos dos escenarios para saber
cómo quedó al final. Vamos a tomar como ejemplo entonces una fibra que se llama ABC, que tiene actualmente 100.000 títulos y ella va a hacer una emisión, va a emitir 20.000 nuevos certificados. Entonces tenemos un inversionista que vamos a llamar de Pedro, que tiene 1.000 títulos. Eso significa que antes del follow-on él tenía 1% de todos los títulos de la fibra ABC, que sería el cálculo o el resultado de 1.000 entre 100.000. Después del follow-on él va a tener entonces, en el caso que no haya participado, una participación de 0.83%, porque ahora él va a tener 1.000 títulos, pero los títulos en circulación ahora serán 120.000. Hasta aquí está fácil, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que cada título vale 100 pesos. Antes de la emisión de nuevos certificados, teníamos 100.000 títulos y multiplicando 100 pesos por 100.000 títulos, el valor de la fibra es de 10 millones de pesos. Si esa fibra ABC tenía un copyright de 10% antes de la emisión de nuevos certificados, esa fibra entonces tenía un resultado de 10 pesos por cada título, y sería la división de 1 millón entre los 100.000 títulos que tenía antes del follow-on. Ahora vamos a avanzar un poco más. La fibra ABC entonces va a hacer una emisión de 20.000 nuevos certificados también a 100 pesos. Pero ahora el copyright es de 7% y ya no 10%. Esa nueva emisión significa que la fibra va a aumentar su valor de mercado en 2 millones, porque son 20.000 títulos multiplicado por 100 pesos. El total es de 2 millones y el copyright de 7% representa un ingreso esperado de 140.000 pesos a cada año. Si antes la fibra tenía un resultado de 10 pesos por cada título, ahora después del follow-on, ese resultado será de 9 pesos con 50 centavos por cada título, porque ahora ela tiene 1.140.000 pesos de resultado y también tiene 120.000 títulos. ¿Vieron la diferencia? Antes del follow-on, ela tenía un resultado por título de 10 pesos, pero después del follow-on, ahora el resultado por título, la distribución por título, es de 9.50. Ese es uno de los mayores peligros que podemos tener con un follow-on de una fibra, es que la fibra al momento de expandir su portafolio haga malas adquisiciones y con eso, en lugar de agregar valor a sus inversionistas, les reste valor. Esa notificación entonces es enviada por la casa de bolsa para el correo que tienes registrado y va a contener todos los detalles. Por ejemplo, va a decir que por una cierta cantidad, como yo mencioné al inicio, por una cierta cantidad de títulos que ya tienes el derecho de comprar una otra cantidad de los nuevos títulos que van a ser emitidos por un determinado precio. Lo que hace la fibra entonces es dar la oportunidad a los actuales inversionistas de mantener la participación que ya tiene en esa fibra. Así como en el ejemplo que yo proporcioné, Pedro tenía 1% de participación en la fibra ABC, pero después del follow-on, si él no participó de ese follow-on, él va a tener un 0.83%. Según el portal El Economista, la oferta será realizada en la primera quincena de septiembre. Fibra Monterrey aún no proporcionó cuál será el precio por cada título de esa nueva emisión, entonces nos queda esperar un poco para ver cuáles serán los detalles. ¿Y cuándo vale la pena participar del proceso de follow-on? Primero, cuando el precio es más bajo que el precio que está cotizando actualmente en el mercado. Si tenemos, por ejemplo, Fibra Monterrey cotizando a 12 pesos, lo más atractivo para quien ya es inversionista es que en esa etapa de emisión de nuevos certificados, el precio que la fibra proporcione sea inferior a 12 pesos. Ese sería el mejor escenario. Pero puede ser que sea 12 pesos exactamente, o puede ser que sea ligeramente superior a 12 pesos. Si es un monto mucho más alto que 12 pesos, yo creo que ya no vale la pena, porque ya sería mejor entonces comprar directamente en el mercado. Ahora también vale la pena estar atento a lo que la fibra está diciendo en relación a la adquisición de nuevos inmuebles. Ya comentaron que tienen enfoque en expandir su sector industrial. Tienen actualmente un 51% de los ingresos viniendo de ese sector y ellos quieren aumentar esos ingresos hasta un 65%. Entonces lo que va a hacer Fibra Monterrey es invertir en el sector industrial y obviamente ellos ya tienen un plan de cuáles terrenos, de cuáles naves industriales van a comprar, y saber los detalles de esa adquisición también es bastante importante para saber si están agregando o restando valor a los actuales inversionistas. Y ustedes tienen actualmente Fibra Monterrey en sus portafolios. ¿Qué piensan sobre el proceso de follow-on? ¿Van a participar del proceso para mantener la participación o no van a participar? ¿O será que todavía están esperando más noticias así como yo? Recordando que no será la primera vez que Fibra Monterrey hace ese proceso. En otros momentos también ya emitió nuevos certificados e incluso el precio que ofreció fue superior al precio de mercado. Vamos a esperar algunas semanas más para saber un poco más de noticias y detalles del proceso de follow-on de Fibra Monterrey. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.